Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales. Hoy viernes 14 de octubre, nuestro programa Vamos Somos Chilenos, en la primera de Chile, Radio Portales 89.5 del dial FM y señal online portalesfm.cl. Saludamos a nuestros radioescuchas que ya regresan a sus hogares y a quienes también nos escuchan desde diversos puntos del territorio nacional. Un saludo muy especial, como siempre, a quienes cooperan con nosotros para que las emisiones salgan al aire en debida forma, don Luis Salinas y don Claudio Alvarado. Estamos aquí, como todos los viernes, con don Cristian Macaya y Chantal Robert de la Matera. Hola, Chantal, hola, Cristian. ¿Cómo han estado? Hola Reinaldo, qué rico estar con ustedes otro viernes más. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reinaldo, Chantal, a toda la audiencia, saludarlos muy cordialmente y bueno, preparar una conversación grata como todos los viernes en este espacio, digamos, tan escuchado. Así es, ya, y con un ambiente más primaveral, ya que estamos viendo cómo el clima ya ha cambiado, han habido bonitos días, así que es de esperar que esto se mantenga. Octubre siempre es un mes complicado. Y el plátano oriental está haciendo estragos, causando estragos, el árbol más odiado de Chile. Sí, a mí pues, en belleza me encantan los plátanos orientales, porque aquí en Limache, la avenida Urmeneta, que es el principal eje de San Francisco Limache, está adornada, es una avenida muy linda, pero el problema de la alergia es serio. También hay un camino rural, que es por el que yo tengo que llegar hasta donde vivo, precioso, a ver, que se llama Tránsito Guerra. Pero bueno, les voy a comentar un poquito la editorial de nuestro programa. En el ámbito internacional, o cosas que han repercutido también en Chile de lo internacional, está la aprobación del TPP-11, el famoso Tratado Transpacífico, ¿no es cierto?, que fue aprobado en el Senado, pero que el gobierno señaló que no lo ratificaría hasta no tener avance en las side letters, que son, ¿cierto?, estos mecanismos bilaterales dentro de un tratado multilateral, y eso ha recibido en la práctica la crítica o la condena de todos los ex cancilleres, tanto de gobiernos de la concertación como de la derecha, de Chile Vamos. Así que ese es un tema que todavía se está dando que hablar, porque no hay razón para seguir aplazando. Por otra parte, es preocupante cómo el FMI y el Banco Mundial, ambas entidades importantísimas a nivel global, han señalado que Chile sería el único país de Latinoamérica que sufriría una caída del PIB en el próximo año, el 2023, lo cual ciertamente es muy preocupante. Otros temas de interés también en el ámbito internacional: el presidente de Perú nuevamente ha sido acusado de corrupción por la Fiscalía. Él ha señalado que esto es en la práctica un golpe de Estado, pero vamos a ver cómo se sigue desarrollando eso. La verdad que se ve que ese gobierno parece que va a tener una corta vida. Otro tema que también tiene relación con Chile en lo internacional es que fue electo Chile como miembro integrante del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Y llama la atención porque han surgido una serie de críticas cómo no se apoyó también en su oportunidad al prestigiado académico, ¿no es cierto?, y jurista internacional, don Claudio Grossman, que pudo perfectamente haber integrado la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Bueno, y lo último, la guerra en Ucrania, en lo personal me sigue preocupando, porque cada día uno nota que eso escala más. Por otra parte, Rusia se vio fuertemente afectado por el puente, la destrucción del puente que une Crimea con el continente, y, y bueno, y hubo una represalia violenta donde se atacó 11 ciudades ucranianas con misiles, que son crímenes de guerra. O sea, batir objetivos civiles de esa forma claramente son acciones condenadas por el derecho internacional. De tal manera que eso va a tener consecuencias. Le han pedido el presidente ucraniano apoyo a la OTAN en sistemas de defensa antiaérea, que se lo están otorgando, de tal manera que la amenaza nuclear cada vez preocupa más. Y bueno, en lo nacional hay hartas cosas que han ocurrido esta semana. Por una parte, la elevación de la tasa de interés del Banco Central, que probablemente
algo va a contribuir a frenar la explosión inflacionaria que estamos sufriendo, pero ciertamente va a crear desempleo, de tal manera que ese es un tema bien, bien sensible para la economía nacional. Lo otro que nos ha golpeado mucho es el nivel de violencia. Ha dado mucho que hablar la muerte del sargento Retamal a manos de un conductor de estas carreras ilegales, ¿no es cierto? Recordemos que salió una nueva ley que, que precisamente apuntaba a eso, pero bueno, ya que está la primera víctima y ha traído declaraciones muy fuertes del director general de Carabineros, también en el funeral y en torno a todo el deceso de su hijo, el padre del sargento Retamal, fue también muy duro para emplazar a estas autoridades que hace poco tiempo atrás, en sus declaraciones tanto en redes sociales como en actos presenciales, eh, denostaban a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, los insultaban. Hay múltiples videos, tanto del presidente como de otros actuales líderes y miembros del gobierno que cayeron en esas situaciones. La violencia estudiantil también, por otra parte, es algo que sigue dando que hablar. En cualquier país del mundo que ataquen hasta 58 veces cuarteles militares, estamos hablando de casos de terrorismo. En ningún otro país del mundo se normalizaría una situación como esa. Y bueno, seguramente ustedes han visto los llamados en redes sociales para un nuevo proceso revolucionario octubrista en el aniversario del 18 de octubre. Y el otro punto también que ha dado harto que hablar es respecto al requerimiento que hizo la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas con Galo Edelstein respecto de que las Fuerzas Armadas informen las mallas curriculares, los listados de profesores, los currículum de los profesores, etcétera, con una clara intención de intervenir los procesos educativos. Y eso en los países izquierdistas, marxistas, con gobiernos de esa línea, ciertamente han apuntado a adoctrinar ideológicamente a las Fuerzas Armadas para ponerlas de su lado. Así que ese es un tema bien sensible. Varios exministros de Estado se han referido a eso. Hay parlamentarios que han pedido un pronunciamiento de Contraloría General de la República, porque en la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, hay claramente también ahí se especifica que son las mismas instituciones las que fijan las mallas curriculares. Lo otro que llamó la atención fue, y ustedes seguramente lo vamos a comentar, la designación de un nuevo director del Metro, Nicolás Valenzuela, que aparecieron twitters, y bueno, y las personas cuando cumplen 18 años son absolutamente responsables de ahí para adelante todo lo que dicen o hacen, y el paso del tiempo, por mucho o poco, no borra esos actos, ni son atenuantes el haberlo dicho 1 año, 5 años, 10 años antes. Acuérdense que hubo un ministro de Cultura que duró un fin de semana en el cargo, ¿no es cierto? Mauricio Rojas, hoy día flamante diputado del Parlamento sueco, y que cayó por eso. Entonces, aquí también hay cosas que estas figuras, el pasado los condena. Impresentable que un miembro del directorio sea quien estaba llamando a evadir y contra los intereses. O sea, ahí le debe una excusa pública a los trabajadores y a toda la gente en torno a eso. Esas serían, yo diría, las cosas que más particular me han llamado la atención. No sé si ustedes quieren referirse a algo o también alguna otra noticia que podríamos estar omitiendo. Abro el micrófono. A mí me interesa mucho, a ver, aparte que es un tema contingente, el cómo se van a ir desarrollando los posteriores pasos respecto a este tratado denominado TPP-11, que es un tratado de tipo transnacional. Hay países que son de América, hay países también de Asia, digamos, en un tratado que creo que es el tercer tratado más grande del mundo, que aglutina la mayor cantidad de países. Tratado Integral Progresista Asociación Transpacífico se llama, claro. ¿Sí? Y bueno, el Senado después de 4 años ratificó este trámite, digamos, que ya califica a Chile como un miembro potencial.
y como muy bien expresaba, estaría pendiente algunas side letters, algo que nos supo explicar en alguna oportunidad una ministra, se refiere a estas suertes de reservas que se hacen con ciertos países para efectos de sustraer del acuerdo común cuestiones que son bilaterales, digamos, aspectos que quieren negociarse puntualmente con un país. Entiendo que con Australia, por ejemplo, habría un interés de, o habría la necesidad de poder desarrollar esta línea de trabajo. Pueden demorar muchos meses, digamos, en responder el país, por lo tanto, eso también implica no digo una maniobra dilatoria, pero sí un acto que puede eventualmente también generar, digamos, que se proyecte en el tiempo la aprobación de un tratado de este tipo. Yo la verdad que soy un defensor de los tratados, ¿eh? Yo siempre he creído que el derecho a la integración es el futuro del mundo, en un mundo globalizado donde se requiere, a ver, esto significa liberar, por ejemplo, 3.000 productos de barreras arancelarias, ¿no? Si en Chile queremos salir a vender hacia el extranjero, obviamente necesitamos ser competitivos afuera y derribar barreras arancelarias, por supuesto que siempre es una buena noticia. Eso también permite que nosotros podamos acceder a productos que vienen desde el extranjero. Qué duda cabe que son los tratados internacionales lo que nos permiten hoy día gozar de tecnología, de bienes de consumo, de los cuales Chile no es productor. Por lo tanto, todo lo que, o la mayoría de las cosas que nosotros tenemos hoy día, las tenemos que salir a comprar afuera. Y eso se abarata cuando existen estos tratados rubricados entre las distintas naciones. Yo creo que eso es signo de los tiempos que corren, de tiempos más civilizados. Las naciones más desarrolladas suscriben tratados, permiten que sus connacionales puedan traspasar de una frontera a otra, en el caso de Europa, por ejemplo, a través de más que un mercado común, una unión, con moneda común, ¿cierto? Sin requisitos de ingresos, sin tener que entregar, digamos, un pasaporte para ser timbrado en esos países. Y creo que países como los nuestros tienen que avanzar hacia allá, no solamente tratados de libre comercio, sino que además poder hacer integración, como dije al principio. La integración es mucho más, digamos, que tratados bilaterales o multilaterales de comercio, sino que tiene que ver también con traspaso, digamos, de conocimiento, de ciencia, de tecnología, de cultura, de capital humano, bueno, etcétera. Entonces, yo nunca he entendido por qué hay detractores tan fuertes, digamos, de estos tratados. Yo entiendo que pasa porque, no sé, puede que te permita esto demandar a estados en instancias arbitrales internacionales y nos ponemos en una posición debilitada o renunciamos a algo de soberanía. Cada vez que suscribimos un tratado renunciamos un poco a una suerte de soberanía. Pero la verdad es que es parte de las reglas. Pues si cuando uno hace acuerdos tiene necesariamente que en toda negociación, digamos, siempre uno tiene que entregar algo. Por lo tanto, yo no lo miro con malos ojos, yo creo que es parte, digamos, de la sociedad moderna. Los países, a ver, más se desarrolla la paz. La paz es caldo cultivo cuando los países tienen acuerdos entre ellos. O sea, es muy difícil que se desarrollen escenarios de guerra, por ejemplo. Esta cuestión que está pasando hoy día entre Rusia y Ucrania es una cuestión absolutamente excepcional. La regla general es que los países vivan en paz. Y esta paz se produce también porque somos capaces de comerciar y capaces también de interrelacionarnos en el mundo moderno. Ciertamente, el avance de la civilización precisamente ha sido a través del comercio. Y solamente cuando el comercio se ha interrumpido es cuando han surgido guerras, normalmente comerciales. Otras han sido por motivos religiosos, otros, pero... Chantal, y bueno, ¿qué es lo que te ha preocupado a ti? Seguramente la tasa de interés, esos temas. La verdad es que me pone de repente, de todas las noticias que dijiste, pucha, no había ninguna buena en realidad, ni a nivel nacional ni a nivel mundial. Al final, llevamos como que varias semanas así negativo y todo nos termina pegando. Salvo ayer que bajaron 3 pesos la benzina, la verdad es que tampoco influye mucho, pero bueno, algo es algo y eso nos ha ayudado un poco a moderar el aumento del IPC, porque la Oye, no web news, está dicen terrible. no news, good news. Entonces, una abuela, mi señora, ella decía que no veía noticias porque con eso se mantenía contenta siempre. Ver noticias son siempre malas noticias, normalmente. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer lo mismo, oye.
Así que, pero bueno, la verdad es que es un tema mundial. Hoy día no nos podemos cerrar el tema de la inflación, el alza de precios, el alza de combustible, el alza del maíz. Todos hoy día estamos relacionados en el fondo y queramos o no queramos, nos influye. Y un poco lo que está pasando en Ucrania, que ya van más de 8 meses de guerra. Yo creo que nadie pensaba que iban a pasar los 3 meses y ya llevamos 8, lo cual es súper importante. Nos está pegando fuertemente. Volvió el Banco Central a subir la tasa. Gracias a Dios fue menos de lo esperado, por lo tanto eso también no, es una buena señal para nosotros. Y eso permite que hoy día la gente, lo que se busca es un poco que la gente ahorre, salga a comprar menos. Lo vimos en los últimos Cyber Days. Fue mucho menos la venta de lo esperado. La gente efectivamente hoy día está tomando conciencia de que no puede gastar lo que no tiene, porque endeudarse hoy día es un tremendo error. Hoy día hay que tratar de juntar peso a peso. Hoy día los bancos están dando muy buenas tasas, aprovechar las tasas, sobre todo las tasas a más de 90 días, que además traen la UEF indexada. Así que yo creo que eso es bueno. Y apretarse el cinturón nomás y esperar que efectivamente este trimestre y el próximo que viene, sobre todo, tengamos mejores noticias a nivel económico. Varias cosas se están reactivando, algunos precios están bajando de algunos alimentos. La lluvia, yo creo, la lluvia que tuvimos en el invierno va a ayudar también a que tengamos buenas cosechas, y eso, con buenas cosechas, bajan al tiro los precios de los alimentos, sobre todo en las ferias, que es donde compra la gente que más lo necesita. Sí, pero ahí Así fíjate que que seguir aguantando. yo tengo una mirada que discrepa contigo un poco, Chantal, el tema precios, alimentos en general. Es tremendo el impacto, ir al supermercado, yo normalmente voy a la feria, y la gente ahora cotiza en la feria, ¿ah? Ya no va donde la casera o el casero de siempre, sino que cotiza, y el otro día veía como una persona, un vendedor, ahí dice, por favor, cómprenme, ¿ah? Cómprenme algo, porque la gente no tiene dinero para comprar. Y se está comenzando a restringir. Y cuando la gente se empieza a restringir en la alimentación, chuta que es duro, eso refleja una situación muy, muy grave. Entonces, entre la violencia ideológica, la discusión constitucional que ni siquiera la nombramos, que sigue ahí entrampado, yo creo que el problema más es la gente de Chile, digamos, cómo se baja el caballo, el que se subió solo, digamos. Eh, y bueno, yo creo que eso va a traer una efervescencia social bastante grande, digamos, y lo estamos Pero por viendo. eso uno tiene que tomar todas estas situaciones críticas con un aprendizaje. Hay un aprendizaje de por medio. Estamos acostumbrados a tener un nivel de gastos que era insostenible, un nivel de endeudamiento que era insostenible. O sea, en Chile se gasta antes de generar los ingresos en el fondo, a diferencia de otros países, que en otros países tú, si quieres comprar algo, tú lo reservas con la mitad de la plata y después compras el televisor. Acá no, acá primero nos compramos el televisor y después vemos cómo lo pagamos. Entonces yo creo que esa curva de aprendizaje es súper importante y tiene que quedarse. O sea, no podemos volver a los niveles anteriores. Yo creo que la economía va a ir mejorando, lentamente, pero va a ir mejorando, pero no hay que perder este aprendizaje. Tenemos que ser un país más ahorrador, porque la única forma de sobrevivir a nuevas crisis que puedan venir. Sí, fíjate, pero escuché en algún programa de radio seguramente, que hay un grupo de parlamentarios que están presentando una ley para borrar el historial de deuda, de tal manera de facilitarle a las personas el crédito. Entonces, esos perdonazos son re malos, porque hay gente que se esforzó en pagar, pues como el tema de los créditos universitarios, hay gente que pagó sus créditos universitarios. Yo me acuerdo hace varios años atrás, habían estos partes por los fotorradares, y hubo gente que pagó, y hubo gente que no pagó, y después un perdonazo. O sea, lo único que perdieron fueron los que responsablemente pagaron. Entonces, ese tipo de cosas, realmente hay una dicotomía ahí, que no enseña a que uno sea responsable de sus actos, ¿ah? Bueno, Pero Yo creo ahí, que esa es una pésima ley, el perdonazo con respecto al DICOM, yo creo que es una pésima ley, porque finalmente es como la hermana que te pide plata y nunca te la devuelve. O sea, al final se empieza a hacer una costumbre y está acostumbrada a no devolver la plata porque sabe que va a haber un perdonazo. Entonces, hoy día los bancos también, de acuerdo a cómo tú has sido pagador, es la tasa que te dan. Entonces, si hoy día el banco no tiene cómo saber tu conciencia financiera, por decirlo de alguna forma, o tu conciencia pagadora, te va a cobrar de más.
y no va a premiar al buen pagador, y finalmente todos vamos a pagar por esos malos clientes. Así que yo creo que es una muy mala ley. Polemicemos un poco, podemos disentir en este espacio, la verdad que creo que es sana la discusión. Pero te pregunto, Chantal, ¿hasta cuándo? Es decir, una persona que le debe a alguien, ¿hasta cuándo debe ser publicada esa información? ¿Hay un límite de tiempo o es de por vida? No, hay un límite de tiempo. El DICOM muestra hasta 5 años. Antes era 10, hoy día ya se rebajó el tiempo. Pero tú tienes dos tipos de deuda, la deuda actual y la deuda histórica. No necesariamente tú vas a acceder a la histórica, porque además la histórica ya está castigada. Pero, sin embargo, a pesar que tú la dejas de publicar, el banco al que tú le debes siempre la va a tener. O sea, no está publicada, pero tú siempre le vas a deber a ese banco. El problema es que los clientes empiezan a pasar al banco al lado. El banco al lado que no tiene esa información, entonces al final terminan con deudas castigadas en todos lados. Y tú te das cuenta muchas veces, mira, yo trabajé en cobranza, fui jefa de cobranza de una región. Tú tienes un gran porcentaje de cliente que busca pagar. Y los bancos, la verdad es que, por lo menos en el que yo trabajaba, buscaba siempre refinanciar a sus clientes, buscaba ayudarlos y hacíamos unas cuestiones súper interesantes, hacíamos 100% descuento de los intereses, o sea, no estamos hablando de la Polar para nada. Siempre hacíamos mucho descuento de intereses, tratamos de rebajar un poco el capital, o sea, usar las atribuciones que teníamos al máximo porque había una persona con la intención de pagar, por lo tanto, tú tienes que adecuarte a lo que esa persona puede pagar. No sirve de nada que me debe 3 millones y ahora la renegocio por 7, o sea, no puede ser que yo renegocie los intereses y los gastos de cobranza, o sea, eso es totalmente ilógico. Siempre, por lo menos en el banco yo trabajaba, buscábamos renegociar el capital puro y descontando todas las otras cosas. Ahora, sin embargo, hay clientes que se dedican a eso, a renegociar sobre la renegociación, o sea, y que finalmente no entienden, terminan perdiendo las casas, además dejar metido a familiares. Entonces, es súper complejo y caso a caso, pero yo creo que si una persona es mala pagadora, yo creo que le haces un flaco favor autorizándola a volver a endeudarse en el banco al lado, porque Bueno, no te va a pagar tampoco. oye, bueno, mira, yo quería comentar algo antes ya estamos como para ir al intermedio musical, así que Chantal, prepara algo, pero en el tema de justicia, por ejemplo, cuando una persona comete un delito de sangre u otro, ¿no es cierto?, se queda registrado y hoy día hay también un tema de que después de determinado tiempo se borra ese historial para facilitarle la reinserción de esa persona en la sociedad, ¿no es cierto?, que no le afecte laboralmente, etc. Pero ¿qué pasa si esa persona después reincide? Eso otro es un agravante, ciertamente. Entonces, en este sentido también hay gente que no sabe manejar sus finanzas, se endeuda con tarjeta de crédito. Hoy día tanta gente en las casas comerciales dan tarjeta de crédito súper fácilmente, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esa persona se endeude de nuevo? Entonces, ahí hay un punto, yo creo que es interesante para poder enseñarle al país a ser responsable, ¿no? Así que bueno, vamos al intermedio porque ya estamos, pasa volando el tiempo. Y Chantal, ¿con qué vamos a ir a escuchar algo de optimista que nos entusiasme para el fin de semana? No sé si optimista, pero me encanta una canción de Maroon 5 que se llama Memories, que es como recordando a las personas que no están. Así que pensando en nuestros 2 carabineros que fallecieron esta semana, yo creo que es lindo recordarlos porque eran personas muy queridas dentro de sus instituciones y dentro de su grupo familiar. Así que recordarlos a ellos con esta canción, Memories. Ok, nos vamos con Memories. Ya estamos de vuelta.